Queridos hermanos, estamos en este 18º domingo del tiempo ordinario. El domingo pasado, el Señor alimentaba a una multitud. Eso nos muestra cómo Dios siempre provee a lo que necesitamos. Pero hoy el Señor va más allá. Él nos quiere mostrar que quiere que nuestro alimento sea el mismo. Fíjense que hay algo muy interesante en esto. Porque esto está relacionado con el hablar y con el amor. Una vez se hizo un experimento de que había un rey poderoso. Esto fue a finales de la Edad Media posiblemente. Este rey al mismo tiempo era interesado en la ciencia. Y había una teoría que decía, en aquella época, que los niños tenían el lenguaje como en el cerebro, como que ya ellos lo traían el lenguaje. Ellos simplemente poco a poco iban aprendiendo a hablar, pero no porque ellos escucharan nada, sino porque simplemente ellos ya lo tenían dentro. Entonces hace este experimento. Toma los niños de un orfanato, la mayoría eran bebecitos, eran niños muy pequeños, y le pide a las personas que cuidan de los niños que hagan una división, dos grupos de niños. A unos les iban a dar todo, los iban a dar de comer, les iban a cambiar el pañal cuando necesitaran cambiarse, bañarlos si necesitaban bañarlos, todo, darle todos los cuidados que necesita un bebé, pero no le iba a dirigir ni una palabra a esos bebés. Y cogieron otro grupo de niños pequeños también, bebecitos, y a estos niños le iban a dar todo, pero también les iban a hablar. ¿Y saben qué pasó? El resultado fue esto. Los niños, los bebecitos que no les hablaron, se murieron. Y no le hicieron daño. Les daban de comer, los bañaban, los cuidaban, les hacían todo, pero no les hablaban. No les decían ni palabra. Y se murieron. Fíjense cómo es tan potente nuestra palabra humana que es capaz de dar vida a un bebecito. Aunque el niño no entiende ni jota lo que le estás diciendo, cuando le estás hablando, estás dando vida. Y esto está relacionado porque la Eucaristía que se nos entrega, que dice, es el pan de vida. ¿Qué nos anunciaba? ¿Qué estaba anunciando Jesús en la Eucaristía? En la primera Eucaristía que él celebró, estaba anunciando que él iba realmente a entregar su cuerpo, a derramar su sangre, a dar su vida por nosotros. Estaba anunciando cuánto nos amaba. Y de hecho en cada Eucaristía se hace presente su entrega en la cruz,
dando su vida por nosotros, para resucitarnos, para darnos vida cuando le recibimos en esa comunión. O sea, recibir a Jesús en su cuerpo y sangre no es recibir una galleta o una oblea. ¿Saben que en Colombia venden formas grandes? Obviamente no como la forma de la Eucaristía, pero son hechos del mismo material, para que la gente, si le da la gana, se lo coma en la casa untado con dulce, tal vez. Y eso le llaman oblea. Pero cuando recibimos la comunión, no es una oblea, es Cristo mismo que se nos entrega y nos da vida. Ahora, ¿cómo se sabe si alguien tiene esa vida o no la tiene? Porque no es solo cuestión de ideas. Se ve en la vida de la persona quién tiene vida eterna y quién no la tiene. Lo dice San Pablo en la segunda lectura, que ya no andemos como los paganos en vaciedad de criterios. ¿Cuáles son los criterios del mundo pagano? Los criterios del mundo pagano es simplemente la satisfacción de nuestras apetencias. Es lo que, por ejemplo, nos han venido diciendo desde la Revolución Francesa. ¿Qué decía la Revolución Francesa? Solo hablaba de derechos humanos, pero nunca habló de deberes. No hablaba de deberes, derechos. Tú tienes derecho a esto y a esto. Pero deberes no, haz lo que te da la gana. Y entonces, el mundo debería andar así. Nunca piensa en los deberes, sino en los derechos. Y por eso las personas son esclavas de sus propias apetencias. Eso se llama vaciedad de criterio. Son criterios vacíos que no te llevan a nada, no te sirven para nada, sino solo para vivir en la esclavitud del egoísmo. Y al final dice también la misma palabra que lleguemos más bien a vivir como Dios quiere que vivamos, en justicia y en santidad. ¿Qué es la justicia? En la Escritura, justo es el que se ajusta a la voluntad de Dios. Justo es el que se ajusta a la voluntad de Dios. San José, por ejemplo, se ajustó a la voluntad de Dios. Él tenía otros planes, él pensaba hacer otras cosas. Dios se lo cambió todo y él se ajustó a la voluntad de Dios. Cada vez que tenía un sueño, él se iba ajustando a la voluntad de Dios, porque Dios le hablaba en los sueños. Eso es una cosa, la justicia y la santidad. Dios nos quiere llevar a la santidad, a todos. ¿Qué es la santidad? La santidad significa que somos consagrados a Dios. En otras palabras, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Por el bautismo estamos consagrados a Dios, le pertenecemos a Dios. Entonces, estamos llamados a ir en santidad. ¿Qué significa? A proclamar la santidad de Dios en nuestra vida. ¿Se recuerdan ustedes el Padre Nuestro? ¿Qué dice el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en el cielo,
¿Cómo sigue? Santificado sea tu nombre. Esa frase, ¿nosotros acaso pudiéramos santificar a Dios? ¿Pudiéramos ser un poquito más santo a Dios? No. Entonces, ¿qué significa santificado sea tu nombre? Significa que en nuestra vida se muestre la santidad de Dios, la santidad de su nombre. ¿Saben ustedes el nombre de Dios? Yahvé. Yo soy el que soy. Yo me mostraré actuando en tu vida, salvándote del pecado, llevándote, conduciéndote al cielo, a la vida eterna. Él tiene el poder de hacerlo. Y lo hace a través de los sacramentos. Entonces, que sea santificado su nombre, eso se realiza en nosotros cuando vivimos en la voluntad de Dios, cuando buscamos la voluntad de Dios. El punto es que tú te preguntes, ¿y cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere? Obviamente, lo primero que tú puedes ver para saber la voluntad de Dios son los 10 mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar el nombre de Dios en vano, santificar las fiestas, honrar a padre y madre, no robarás, no matarás, ¿verdad? Estos mandamientos nos muestran un aspecto de la voluntad de Dios. Pero hay otro aspecto, es de qué modo estoy yo amando a Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo muestro mi amor a Dios sobre todas las cosas? Se lo enseño a los hijos, se lo enseño a las personas que están a mi lado. Amar a Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. O sea, sobre el trabajo, sobre el dinero, sobre los bienes materiales. No sé si lo hemos pensado eso. Amar a Dios sobre todas las cosas. Llamamos al Señor, que sea Él el que nos muestre ese camino a realizar su voluntad y así podamos alabarlo, bendecirlo, glorificarlo en nuestra vida.